La memoria de los barrios trae al presente a los pioneros del pasado. De la mano de los mayores, proyecta el futuro. Rescata del pasado la llama de la fe y la esperanza para iluminar el presente y proyectar el futuro. Como al principio, mirándose en las aguas del caudaloso río Paraná. Hoy en Pioneros, los profesores Alba Celina Etorena y José Carlos Freasa constituyen el matrimonio de prestigiosos historiadores que ha escrito la historia de Posadas, una obra de lectura obligatoria para quien quiera adentrarse en el devenir de la capital misionera. A ellos acudió la concejal Claudina de Glice en estos especiales de Pioneros, en adhesión a los 400 años del origen jesuítico-guaranítico de Anunciación de Itapúa, para sumar sus ricas visiones de la historia municipal. Bueno, con otro programa más de Pioneros, y este mes realmente importantísimo para todos los posadeños y los hermanos encarnacenos, porque en este mes de marzo, precisamente el 25 de marzo, cumple 400 años la fundación de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, ¿no es cierto? Y bueno, nos encontramos en la casa de dos prestigiosos historiadores, escritores de nuestra ciudad, la señora Alba Celina Etorena y José Carlos Freasa. Muchísimas gracias por recibirme en su casa. Realmente para mí es un honor poder estar hoy con ustedes. No, te agradezco mucho tus palabras. Sí, la Fundación de Encarnación, que se llamaba Itapúa, se hizo de este lado, en la orilla izquierda del río Paraná, en 1615. Y 6 años después se trasladó a la otra orilla, donde permaneció en toda la época colonial, en toda la documentación, los mapas, siempre se le nombró como Itapúa. Recién en 1848 se le dio el nombre de Encarnación. Así que Itapúa es Anunciación de Itapúa, que nace acá, en el lugar donde estuvo posada, pero que se traslada al Paraguay. Es decir, no hay una continuidad histórica desde la fundación de Anunciación de Itapúa hasta la actualidad, pero es la fundación de Encarnación que es reconocida por los historiadores paraguayos. Qué significativa debe ser esta fecha para ustedes, que fueron dos personas que escribieron tanto de la historia de Posadas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, la historia de Anunciación de Itapúa para mí tiene la importancia de haber sido realizada por el padre Roque González Santa Cruz, que fue luego santo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, el padre Roque González fundó de este lado el 25 de marzo de 1615. Y acá ocurrieron hechos muy importantes, acá y no del otro lado, en la vida del sacerdote, del santo, ¿no es cierto? No solamente la fundación, sino que las exploraciones que él realizó al sur del río Paraná hasta el Iguazú. Inicia la conquista del río Uruguay y de la zona de Brasil desde acá, desde este lugar que era Anunciación de Itapúa. Por eso nosotros celebramos, lo recordamos, porque es un orgullo para los posadeños que en este lugar y no en ningún otro, ¿no es cierto?, el padre Roque González Santa Cruz fundó el pueblo y acá hizo sus votos definitivos y se entusiasmó y dio pie a la evangelización en estas tierras, porque recién en 1615 comienza, ¿no es cierto?, acá en la región de Misiones, con el padre Roque González, todo el proceso de las fundaciones jesuíticas. Así que es un verdadero, para mí, orgullo, porque él dio el puntapié inicial. Y de acá se llevaron después a los indios, a los 4 caciques, con todos sus seguidores, ¿no es cierto?, al otro lado. Acá estaba la Piedra Pico, que dio lugar al nombre de Itapúa,
Y aunque se fue al otro lado, ¿no es cierto?, nosotros lo recordamos al padre Roque González. ¿Cómo fue evolucionando la ciudad de Posadas en estos años? Bueno, la ciudad de Posadas recién se funda después de la Guerra de la Triple Alianza, mejor dicho, al final de la Guerra de la Triple Alianza, cuando el cuarto cuerpo de ejército, dirigido por el general Portiño, Gómez Portiño, viene desde donde estaban acampados hace más de 2 años, acá en las nacientes de la UAPI. Ahí estaban, aquí cerca de San Carlos, vienen y por acá cruzan, por el paso de Itapúa se llamaba, cruzan a Encarnación, y entonces atrás del ejército llegan los primeros pobladores en el mes de mayo de 1869. Es decir, ese dato para nosotros fue muy importante. Nosotros, para poder escribir sobre ese capítulo, estuvimos en Brasil, en Porto Alegre, y del archivo de Porto Alegre sacamos muchas cartas de Gómez Portiño, de Ferreira, y ahí pudimos establecer la fecha precisa de cuándo llegaron los primeros pobladores, que es entre el 18 y el 24 de mayo de 1869. Antes creíamos que había sido en 1865, cuando se les expulsó a los paraguayos de acá, que había unos 200, no eran muchos, ¿no es cierto? Ahí se les expulsó, pero ahí quedó sin habitarse hasta que llegaron estos pobladores, de estos que seguían al ejército y que solicitaron a Corrientes, creían que esto era Corrientes, solicitaron la fundación de una ciudad. Entonces, el 8 de noviembre de 1870, la provincia de Corrientes crea el departamento capital y dice que las autoridades debían residir en el departamento Candelaria, que debían residir en el punto llamado Trinchera de San José, que se llamaba trinchera porque había hasta un campamento destruido, era como una trinchera. Pero los paraguayos no fundaron la ciudad de Posadas, y es una nueva fundación que realizan los correntinos en 1870. Fueron expulsados, había más o menos 100 soldados paraguayos, que los que quedaban de la trinchera de los paraguayos, que decían, y fueron expulsados porque no ofrecieron combate el día 3 de octubre de 1865, al iniciarse prácticamente la guerra de la Triple Alianza. A las 10 de la mañana tuvieron ahí intervenciones el correntino Isidoro Reguera y el oriental Nicomedes Castro, cuyos nombres tienen 2 calles del barrio Villa Sarita. Nicomedes Castro y Isidoro Reguera. Fueron a las 10 de la mañana justo, que comunicaron a su vez a la cadena de mando, que estaba Venancio Flores y Enrique Castro. Esta es fue el último vestigio de una permanencia que comenzó también por motivos comerciales, se fue manteniendo, intercambios, tratados que no se concluyeron, pero que efectivamente fue efectuada el 3 de octubre de 1865, ¿no? Y después, 4 años después, como decía Torena de Freasa, Gómez Portiño recibió órdenes de cruzar el Paraná para incorporarse a las tropas aliadas, y tras de él vinieron todos los que componían los proveedores y los vianderos, y ahí se establecieron esa famosa calle hasta el puerto, la Bajada Vieja, toda esa. En realidad llegan en 1870. Claro. Usted sabe que cuando en el proyecto de Escribiendo la Historia de mi barrio, nos mandan los vecinos del barrio Aguas Corrientes, nos mandan la historia de su barrio, y contaban que en ese lugar precisamente
es donde comienza la trinchera de San José, que se instaló el ejército en ese lugar porque era el lugar más alto que tenía la ciudad, y que después que se fue el ejército quedaron algunas personas que eran los que les acompañaban, le ayudaban a los soldados. Y la verdad que para nosotros y para el equipo que me acompaña en el proyecto, el leer el libro de ustedes a nosotros nos ayudó muchísimo a corroborar la veracidad de las historias que cuenta por ahí un poquito la gente, y que ellos, contentos y orgullosos, nos cuentan cómo se fue formando su barrio y a partir de qué año, ¿no? La verdad que el trabajo de ustedes fue espectacular, y es el orgullo que tenemos todos los posadeños por el trabajo que hicieron ustedes. Creo que si no conocemos la historia no podemos tener experiencias para el futuro, no podemos conocer el presente también. Es que la que guarda nos otorga ejemplos buenos, ejemplos malos. Es necesario tener, porque seríamos personas que la brevedad de la vida en relación al tiempo nos haría muy sujeto a cualquier tipo de perdernos, ¿no? Tenemos que conservar la historia que forma todo lo que ha pasado. Hombres y mujeres iguales que nosotros, ¿no? La historia es muy importante en ese aspecto de conservar. Es fundamental tener sentido de pertenencia, o de lo contrario, si no se conoce la historia, no se tiene, no se valora lo que se tiene, ¿no? No se valora, sí, para nada. Y tampoco podemos saber qué futuro vamos a tener si no conocemos el pasado. ¿Qué podríamos decir de Posadas si no conocemos el trabajo, por ejemplo, que está haciendo el equipo que dirige usted, concejal, que ha rescatado, que es brillante a mi modo de ver, porque rescata de los protagonistas quedaron. Si no ocurriera eso, toda esta gente, esos 300 o 1000 personas que le dieron sus datos, se perdería de nada si no está condensado en el libro, que al final es la historia, ¿no? Es importante. Así es. La verdad que es un rescate, para mí es un honor que ustedes puedan pensar en el trabajo que humildemente realmente lo hicimos desde el Consejo Deliberante, porque realmente sentíamos que nosotros desde el Consejo Deliberante le debíamos a la ciudad de Posadas que los barrios puedan tener su ordenanza como corresponde, como estipula. ¿Por qué? Porque la ordenanza es su documento de identidad. La ordenanza es donde fija los límites, la ordenanza donde fija la historia, donde fija el nombre del barrio. Y el nombre del barrio eligen los vecinos y van incorporando y van haciéndose suyo su nombre a través de los años, ¿no es cierto? Alba, ¿te gustaría contarnos un poquito más de esa historia tan linda de Posadas? Bueno, tenemos que decir que en realidad mucho se discutió sobre qué fecha corresponde la fundación de Posadas. Y resulta que unos decían que tenía que ser el 8 de noviembre de 1870, y así se había celebrado el cincuentenario en 1922. Se celebró el 18 de octubre de 1922 como el cincuentenario. Pero cuando llegó el centenario, en 1970, decían no, tenía que ser con la fecha de creación del departamento Candelaria, el 8 de noviembre. Y otros decían que no, que tenía que ser desde la fundación de Anunciación de Itapúa. Bueno, se sometió entonces a la Academia Nacional de la Historia para que definiera cuál debía ser la fecha de fundación de Posadas. Y entonces la Academia Nacional de la Historia, o sea, el órgano rector, la institución rectora de la historia argentina, decidió que fuera el 8 de noviembre de 1870 la fecha de fundación. Entonces, tanto la Municipalidad de Posadas, que aceptó, como la Junta de Estudios Históricos, que dirigía entonces el escribano Aníbal Camba, aceptaron esta decisión,
y el centenario entonces se celebró entre 1970 y 1972, es decir, en un periodo que abarca desde la creación del departamento hasta que se instala el primer consejo municipal el 18 de octubre de 1872. Pero en esa todavía se desconocía la fecha de cuándo llegaron los pobladores, porque no sabíamos cuándo llegaron, siempre uno suponía una fecha, y tendríamos que empezar en el mes de mayo a celebrar, porque fue en 1869, en el mes de mayo de 1869, que llegaron los primeros pobladores de Posadas, que pidieron la creación de la ciudad, la fundación, y entonces Corrientes manda un agrimensor, hace el plano, se reparten las tierras, se forma una comisión de tierra, donde es clano, y antes del primer consejo municipal se forma una comisión de tierra, se designa un juez de paz, ¿no? O sea, que de acuerdo a la historia y sobre todo a cómo consideraban los españoles, quedó completa la ciudad, tenían la justicia, tenían las autoridades, estaba la gente, tenían las tierras, estaba todo organizado, y ahí empezó a funcionar la ciudad, ¿no? Y en 1879 le cambian el nombre de Trinchera de San José por Posada, y de ahí comienza la historia lenta, ¿no es cierto?, de Posadas como pueblo, hasta lo que hoy es una maravilla. Pues viene la otra lucha de transformar el territorio nacional a provincia, la larga lucha de 72 años, ¿no? Porque en realidad el territorio nacional de Misiones fue promulgado desde el 22 de diciembre de 1881. Y la ley de provincialización, la 14.294, por una coincidencia notable, fue promulgada por Juan Domingo Perón el 22 de diciembre de 1953, perdón. Pasaron 72 años, ¿no? Qué lindo, ¿no? Claro, por la lucha por obtener... Ahí pasó Posada a ser capital de la provincia, y entonces ahí empezó recién a evolucionar Posada realmente. Todavía tuvo que aguantar los gobiernos militares hasta que las cosas se organizaron, pero desde 1972, que ya tuvo en realidad un proyecto claro de cómo debía transformarse la ciudad, y después con los gobiernos democráticos, Posada cambió, evolucionó notablemente, porque quedó en manos de los posadeños, de los misioneros, resolver los problemas y no quedar dependiente de Buenos Aires. Y dejamos de ser un pueblo para ser una gran ciudad. Una gran ciudad, una hermosa ciudad. No te vayas. En el próximo bloque de Pioneros conocemos más del matrimonio Etorena-Freasa.